¿Sabes qué se siente cuando tu propia familia te llama una carga, como si no valieras nada? Corazón roto, pues a mí me pasó, y créeme, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Me llamo Evelyn Parker, tengo 67 años, y toda mi vida la pasé en una granja en Iowa, un lugar tranquilo, lleno de recuerdos, pero también de silencios que duelen. De niña, todo era diferente. Mis hermanos y yo corríamos por los campos, riendo, creyendo que nada iba a cambiar. Tom, Susan y David éramos inseparables. Pero ya sabes cómo es la vida, con los años, la gente cambia, y no siempre para bien. Cuando mis padres murieron, algo se rompió. Ellos siguieron con sus vidas, y yo me quedé. Cuidando la granja, pagando cuentas, arreglando lo que se caía. Nadie lo veía. Nadie lo valoraba. Para ellos, yo solo era una boca más que alimentar. Sí, así, sin más. Lo peor es que no me lo decían de frente, lo decían a mis espaldas, pensando que yo no escuchaba. Pero escuché. Una mañana bajé temprano, y ahí estaban, hablando de mí. Si se va, podemos vender todo, y dividir el dinero entre nosotros, ¿entre nosotros? Ni siquiera me incluían. En ese momento entendí todo. Para ellos, yo ya no era familia, era un estorbo. No dije nada. Subí a mi cuarto, me senté en la cama, y miré por la ventana los campos que había cuidado toda mi vida. Y ahí, algo dentro de mí cambió. Me levanté, fui al armario, y saqué una vieja caja de madera. Dentro había papeles, recuerdos, y algo más, algo que iba a cambiarlo todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque lo que encontré en esa caja no solo me devolvió el control, también iba a destruir todo lo que ellos creían tener. Abrí la caja con las manos temblando, no sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que algo importante estaba ahí. Dentro había fotos viejas, cartas, documentos amarillentos por el tiempo, y en el fondo, un sobre diferente. Más grueso. Más cuidado. Lo abrí despacio, y cuando leí la primera línea, se me cortó la respiración. Era el testamento de mi padre. Firmado, notariado, completamente legal. Seguí leyendo, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía concentrarme, y entonces lo vi. Todo, absolutamente todo, la casa, la tierra, la granja completa, estaba a mi nombre. Solo mío. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Ellos no lo sabían, nunca lo supieron. Y yo, nunca dije nada, porque en el fondo, quería seguir siendo su hermana, no su competencia. Pero después de lo que escuché esa mañana, algo dentro de mí se rompió para siempre. Cerré el sobre, respiré hondo, y por primera vez en años, no me sentí débil. Me sentí en control. Esa misma tarde, hice una llamada. Señor Wallace, dije, con la voz firme. Soy Evelyn Parker, la hija de John Parker. Hubo un pequeño silencio, y luego respondió, estaba esperando que algún día llamarás. Esas palabras me helaron la sangre. 2 días después manejé hasta su oficina, todo el camino en silencio, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegué, él ya tenía todo preparado. Papeles, documentos, incluso notas de mi padre. Tu padre quería protegerte, me dijo. Sabía exactamente cómo podían comportarse. Y en ese momento, lo entendí todo. Yo no era la débil de la historia, yo era la única que tenía el poder. Salí de esa oficina con una carpeta en la mano, y una decisión tomada. Ya no iba a quedarme callada. Ya no iba a permitir que me trataran como si no existiera. Porque esta vez, yo iba a jugar el juego, pero con mis reglas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y lo mejor, es que ellos todavía no tenían idea de lo que estaba a punto de hacerles.
Ese fin de semana, ellos volvieron. Como siempre, sin avisar, como si la casa aún fuera suya. Susan entró primero, segura, con esa actitud de siempre. Tom y David venían detrás, hablando como si yo ni existiera. Evelyn, dijo Susan, cruzándose de brazos, tenemos que hablar. No respondí. Solo los miré. David sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. Queremos vender el campo del este, dijo. Es un buen trato, solo necesitamos tu firma. Tom añadió, no hagas esto difícil, ¿sí, mi firma? Respiré profundo, manteniéndome en calma. Caminé hasta la mesa, pero en lugar de tomar sus papeles, puse mi carpeta frente a ellos. Antes de decidir nada, dije tranquila, lean esto. Se miraron confundidos. Tom abrió el documento, y su expresión cambió al instante. ¿Qué es esto?, murmuró. Susan tomó otra copia. David otra, y el silencio llenó la cocina. Es el testamento de papá, dije. Y los documentos legales. Susan negó con la cabeza. No, eso no puede ser. La granja, todo, está a mi nombre, respondí firme. El reloj en la pared sonaba fuerte, como marcando cada segundo. David apretó la mandíbula. Estás mintiendo. No, dije. No lo estoy. Tom dejó caer los papeles, como si le pesaran demasiado. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó. Lo miré directo. Significa que ustedes no deciden nada aquí. Sus caras cambiaron, la seguridad desapareció, y el enojo apareció. Susan dio un paso adelante. ¿Y ahora qué? ¿Vas a controlarlo todo? Negué lentamente. No, ahora voy a decidir. El ambiente se volvió pesado, incómodo. Porque en ese momento, entendieron algo que nunca imaginaron, yo ya no era la misma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y lo peor para ellos, es que mi decisión ya estaba tomada, y cuando se enteraran, no podrían hacer nada para detenerla. Esa noche, no dormí. Me senté en el porche, mirando los campos en silencio, escuchando el viento pasar entre los cultivos como si la tierra misma quisiera decir algo. Toda mi vida había estado ahí, cuidando ese lugar, protegiéndolo, mientras ellos solo aparecían cuando les convenía. Y aún así, me llamaban una carga. Solté una pequeña risa, amarga. Ya no más. Entré a la casa, preparé una taza de té, y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde crecimos, la misma donde ahora todo se había roto. Miré la carpeta frente a mí, y tomé una decisión. A la mañana siguiente, hice una llamada. ¿Mercy Hill?, pregunté cuando contestaron. Me gustaría vender la propiedad. Hubo un silencio corto, como si no esperaran escuchar eso. ¿Estás segura?, respondió la voz al otro lado. Miré por la ventana, los campos brillaban con la luz de la mañana, y por primera vez, no sentí apego. Sí, dije con calma. Estoy completamente segura. Esa misma semana, Mercy vino a la granja. Caminó por el terreno, tomó fotos, hizo preguntas, y al final me miró directo. Tienes algo muy valioso aquí, dijo. Esto se va a vender rápido. Y tenía razón. En pocos días, llegaron varias ofertas. Una mejor que la otra. Pero hubo una, que lo cambió todo. Una empresa ofrecía comprar toda la propiedad, sin condiciones, pago completo, rápido. Casi no lo pensé. Firmé el acuerdo preliminar esa misma tarde. No por venganza, sino porque ya no pertenecía a ese lugar. O tal vez, ese lugar ya no me pertenecía a mí. Al día siguiente, llamé a mis hermanos. Vengan a cenar, les dije. Tenemos que hablar.
Llegaron confundidos, desconfiados. La mesa estaba servida, como en los viejos tiempos. Pero esta vez, no era una reunión familiar. Era un final. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y cuando les dije la verdad, sus caras cambiaron completamente, porque nunca imaginaron lo que ya había hecho. La cena empezó en silencio. Se sentaron a la mesa, mirando todo con desconfianza. Susan fue la primera en hablar. ¿Qué es esto, Evelyn? ¿Una especie de juego? Tom miraba a su alrededor, incómodo. David no decía nada, pero su mirada ya estaba tensa. Yo respiré hondo, y sin rodeos dije, he vendido la granja. El silencio cayó pesado, como una tormenta que nadie esperaba. ¿Qué? Susan susurró. Tom se inclinó hacia adelante. Dime que estás bromeando. Negué con la cabeza, calmada. No bromeo. David frunció el ceño. Eso no puedes hacerlo, esto es nuestra herencia. Lo miré directamente. Esto nunca fue nuestro, fue mío. Y ustedes lo dejaron claro hace mucho. Susan apretó los labios. ¿Y qué hiciste? ¿Lo regalaste? No, respondí. Lo vendí a un comprador real, con dinero real. El ambiente cambió en segundos. Tom se levantó de la silla. ¿Cuánto? Lo suficiente para no volver a depender de nadie. David se pasó la mano por el rostro. No puedes destruir todo así, solo porque estás molesta. Lo miré, con calma pero firme. No es por enojo, es por respeto. Algo que ustedes nunca me dieron. Susan se puso de pie también. Esto es absurdo, nos estás quitando todo. Ahí fue cuando me levanté yo. No grité, no discutí, solo hablé claro. Ustedes me llamaron inútil, me llamaron carga, decidieron que no valía nada. Hice una pausa, dejándoles sentir cada palabra. Ahora, se enfrentan a lo que eso significa. El silencio volvió, pero esta vez, era diferente. Ya no había control. Ya no había presión. Solo la verdad. Tom se quedó callado, mirando al suelo. David no respondió. Y Susan, por primera vez, no tenía nada que decir. Porque en ese momento, entendieron que ya no podían cambiar lo que había pasado. Y que yo, ya no era la persona que podían controlar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, pero lo que vino después, no fue lo que esperaban, y todo estaba a punto de volverse aún más oscuro. Pensé que todo había terminado esa noche, pero estaba muy equivocada. Los días siguientes fueron un caos. Llamadas, mensajes, uno tras otro. A veces ni dejaban que el teléfono dejara de sonar. No contesté. No tenía nada más que decir. Susan dejó mensajes largos, hablando de familia, de cómo podíamos arreglarlo todo. David fue diferente. Frío, directo, hablando de abogados, de derechos, de lo que nos corresponde. Pero lo que más me dolió fue Tom. Solo repetía lo mismo, una y otra vez, nos arruinaste, Evelyn, cambié mi mensaje de voz. Respeta mi decisión. Esto se acabó. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. Una tarde, al volver a casa, lo vi. Las puertas del granero, manchadas con pintura roja. Las palabras eran claras. Traidora, sentí el estómago caer. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, mirando, en silencio. Como si la tierra misma se hubiera vuelto en mi contra. Llamé al sheriff. Llegó un oficial joven, tranquilo, respetuoso. Tomó fotos, hizo preguntas. ¿Sabe quién pudo haber sido?, preguntó. Solté una risa amarga. Sí,
tengo 3 ideas muy claras. No denuncié. No quería guerra, pero algo dentro de mí cambió ese día. Esto ya no era solo enojo, era castigo. Días después, llegó una carta. Formal. Legal. Era de un abogado, el de David. Decían que yo no tenía derecho total, que ellos merecían parte, que iban a pelearlo. La leí una vez, y luego otra. Pero esta vez, no sentí miedo. Tomé la carta, y fui directo a ver al señor Wallace. Él la leyó con calma, y luego levantó la mirada. Esto no va a ganar, dijo firme. Pero van a intentar cansarte. Asentí lentamente. Porque entendí algo muy claro. Ellos no querían justicia. Querían control. Y cuando lo perdieron, decidieron atacarme. Salí de esa oficina, con una decisión aún más fuerte que antes. Ya no solo iba a vender la granja, iba a dejar todo atrás. Todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque lo que estaba a punto de hacer, no solo iba a cerrar esta historia, iba a cambiar mi vida para siempre. Esa noche, tomé la decisión final. No iba a llevarme nada del pasado, ni muebles, ni recuerdos pesados, ni siquiera las paredes que alguna vez llamé hogar. Solo lo esencial. Saqué una maleta vieja, y empecé a guardar ropa, despacio, en silencio. Cada objeto que dejaba atrás, se sentía como soltar un peso que llevaba años cargando. Antes de irme, me senté en la mesa de la cocina, y escribí 3 cartas. Una para cada uno. Para Susan. Siempre pensaste que el amor había que ganarlo, pero el amor verdadero se da sin condiciones. Para David. El control no es poder, el poder está en cómo tratas a los demás. Y para Tom. No te arruiné yo, te arruinó tu silencio cuando más importaba. Las dejé sobre la mesa, con 3 tazas, como en los viejos tiempos. Luego caminé por la casa, por última vez. Toqué las paredes, miré cada rincón, cada recuerdo. Pero esta vez, no dolía igual. Porque ya no estaba perdiendo algo, estaba soltándolo. Cerré la puerta, dejé la llave en el buzón, y me fui. Sin mirar atrás. Conduje sin rumbo por horas, hasta que el paisaje empezó a cambiar. Campos, colinas, aire fresco. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. Paz. Días después, llegué a un pequeño pueblo. Tranquilo, sencillo, nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Renté una pequeña casa, con un porche donde el sol salía justo enfrente. Empecé de nuevo. Sin ruido, sin juicios, sin dolor constante. Iba al mercado, hablaba con gente amable, sonreía, sin esfuerzo. Poco a poco, volví a sentirme viva. Como si por fin, estuviera viviendo para mí. Pensé que todo había terminado ahí, que el pasado se había quedado atrás. Pero estaba equivocada. Porque un día, una carta llegó a mi puerta. Sin remitente. Y en cuanto vi la letra, supe exactamente quién era. Susan. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y lo que decía esa carta, iba a cambiar todo otra vez, porque por primera vez, no venía con enojo, sino con algo inesperado. Me quedé mirando el sobre por unos segundos, como si abrirlo fuera a traer de vuelta todo lo que había dejado atrás. Pero lo abrí. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por todo lo que esa letra significaba. Evelyn, estábamos equivocados. Leí esa primera línea, y me quedé en silencio. Susan no estaba atacando, no estaba culpando, estaba admitiendo. Decía que después de mi partida, todo se vino abajo. Que la casa se sentía vacía, fría, como si algo esencial ya no estuviera. Tom empezó a beber. David se encerró en sí mismo,
Y por primera vez, dejaron de culparme, y empezaron a verse a ellos mismos. Nos dimos cuenta tarde, que tú eras quien sostenía todo, escribió. Sentí un nudo en la garganta. No por dolor, sino porque, por fin, lo entendieron. La carta no pedía dinero, no pedía nada material, solo pedía una oportunidad. Quiero verte, aunque sea una vez, decía al final. Me senté en el porche, con la carta en las manos, mirando el cielo como si buscara una respuesta. Recordé todo, lo bueno, lo malo, lo que fuimos antes de rompernos. Y por primera vez, no sentí rabia. Solo, cansancio, y algo más. Algo más suave. Esa misma noche, respondí. No fue una carta larga. Gracias por escribir, no estoy lista para verte aún, pero podemos empezar hablando. Semanas pasaron, y las cartas siguieron llegando. Lentas, sinceras, sin máscaras. Hablamos del pasado, de errores, de cosas que nunca dijimos. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No era como antes, pero era real. Un día, mientras plantaba semillas en mi pequeño jardín, me di cuenta de algo. No había perdido todo. Había perdido un lugar, pero había recuperado algo más importante. A mí misma. Y quizás, con el tiempo, también podría recuperar a mi familia. Pero esta vez, no desde el dolor, sino desde el respeto. A veces, tienes que irte, para que los demás entiendan tu valor.